Hebreos 12, verso 1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis, ni os desaniméis en vuestro corazón. Corramos bien, es el título de este mensaje, un título que viene de la frase principal que tenemos ahí en el verso 1, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida cristiana es considerada como una carrera. Recién leíamos en la lectura bíblica y orábamos de esa manera. El apóstol Pablo varias veces ilustra la vida cristiana como una carrera. También hacíamos mención en la lectura bíblica que en algún momento corríamos otra carrera. En este mundo fuimos quitados de ese lugar y estamos corriendo la carrera cristiana. Y los incrédulos dice que se sorprenden de que no corramos con ellos en el mismo desenfreno, disolución y os ultrajan. Eso Pedro le escribía a sus oyentes allá en 1 Pedro 4:4. Nosotros estamos corriendo otra carrera y se sorprenden de que no corramos con ellos. Cuando Dios nos salva, nos saca, ¿no? Y como para pensar y nos pone en una carrera que tenemos que correr, en una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia, podemos decir, que comienza el día que el Señor nos salva y continúa hasta el día que Él nos lleve a su presencia, o que Cristo venga por nosotros. Lo importante no es tanto cómo empezamos, sino cómo terminamos. El apóstol Pablo comenzó allá en Hechos capítulo 9, y ya terminando en segunda de Timoteo, él pudo decir, he corrido la carrera, he terminado la carrera. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Y después, bueno, él dice, he guardado la fe y me está reservada la corona, etc. El apóstol Pablo se mentalizó, entendió y comenzó a correr la carrera cristiana a partir de Hechos 9 en adelante. Se disciplinó, como decíamos, y ahora vamos a ver qué nos enseña estos versículos para nosotros, para implementarlo a nuestras vidas, para mejorar nuestra carrera, para correr de una manera correcta. Algunos duran más tiempo en la carrera, otros duran menos. Lo importante es entender y seguir al Señor. ¿Se acuerdan? El ladrón en la cruz no tuvo mucho tiempo para correr la carrera. Pedro le pregunta a Jesús por Juan y el Señor básicamente le dice, no te importa lo que yo hago con Juan, tú sígueme. O sea, es importante que vos entiendas, no importa cuándo termina tu vida, Pedro, lo importante es que me sigas, que corras. Cuando se termina, se termina. Lo importante es correr bien. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué carrera estás corriendo? ¿No? Antes de empezar, vamos a hablar de la carrera cristiana, pero hacemos mención a dos carreras. ¿Qué carrera estás corriendo? Porque en el contexto de la carta a los que el autor le escribe, no sabemos exactamente quién es el autor, había algunos que todavía no se decidían, que estaban ahí, intelectualmente sabían que lo que Cristo había hecho, entendían el Evangelio, pero no daban el paso, no daban el paso de abrazar a Cristo y estaban ahí. Y con esta carta el autor los quiere empujar de una vez a que se arrepientan y que crean y comiencen a correr la carrera cristiana. Entre nosotros también puede haber personas que intelectualmente entienden el Evangelio, pero que están ahí todavía no son del Señor. Entonces, ¿qué carrera estás corriendo? Y si ya sos un creyente, la pregunta es ¿cómo estás corriendo esa carrera? ¿Sí? Porque aunque comenzamos bien, entendiendo el Evangelio, viniendo al Señor en arrepentimiento y fe, siendo salvados, aún así podemos de alguna manera comenzar a correrla mal. Pablo le dice allá en Gálatas 5:7 a creyentes, vosotros corríais bien, ¿quién os impidió obedecer a la verdad? Estaban corriendo bien, se habían infiltrado falsos apóstoles y no estaban corriendo la carrera de una manera correcta. La falsa doctrina, la falsa enseñanza, los estaba haciendo
no correr de una manera correcta. O sea que es la Biblia, conocer la Biblia, entender la Biblia y aplicar la Biblia es la que nos hace correr bien. Pablo mismo dice en Gálatas 2:2, hablando de él, que él subió por causa de una revelación y dice, les presenté el evangelio que yo predico entre los gentiles, a los que eran considerados las columnas, Pedro, Juan. Pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Pablo predicaba el evangelio, pero en humildad se juntó con los apóstoles, con los que estuvieron con el Señor, y se cercioró si lo que él estaba predicando estaba bien, porque no quería estar malgastando su vida. Y bueno, y Pablo mismo se autodisciplinaba para correr, como ya leímos en 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que lo ganéis. O sea, corred para ganar. Vuelvo a decir, no es una competencia a ver quién llega primero. Estamos todos en la misma, es como una maratón de resistencia, pero todos tenemos que correr para ganar. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. Pablo tenía en claro la meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Cuando vamos a nuestro pasaje, lo que vamos a ver básicamente es que debido a que no somos los primeros que hemos corrido la carrera de la fe, debemos animarnos con otros ejemplos, con otros que han corrido primero que nosotros, con buenos ejemplos del pasado, quitando todo obstáculo para poder correr bien y animándonos con el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Eso es básicamente lo que enseña el capítulo 12 del 1 al 3, que vamos a mirarlo ahora en un momento, pero sin antes decir un poquito que el tema central de esta carta de Hebreos es la provisión de Dios del sacerdote y de un sacrificio perfecto en Cristo. Explicarle que todas las figuras del Antiguo Testamento, todos los sacrificios, el sacerdocio y todo lo del Antiguo Testamento apuntaba a Cristo, y que una vez que Cristo llegó, murió, fue sepultado y resucitó, todo eso era sombra, apuntaba a Cristo. Ya no había necesidad de sacrificar animales y de guardar todos esos rituales, porque ya Cristo lo había hecho. Ya Cristo, la sombra apuntaba a Cristo, y Cristo ya había muerto, resucitado y estaba en el cielo, y por eso se estaba predicando el Evangelio. Algunos de los que estaban escuchando, algunos de los que recibieron la carta, vuelvo a decir, no despegaban, no abrazaban a Cristo, tal vez por algún temor, tal vez tenían temor a abrazar a Cristo y comenzar a ser perseguidos, y pensaban el precio a pagar, y entonces no daban ese paso. Entonces, de alguna manera, esta carta, de manera negativa podemos decir, es una advertencia sobre lo terrible que es estar escuchando el Evangelio y no dar el paso de fe, de arrepentimiento y fe, saberlo intelectualmente tal vez, y no arrepentirse y abrazar a Cristo de una vez. De manera negativa es una advertencia a eso, y de manera positiva es una palabra de aliento para aquellos que ya abrazaron a Cristo a perseverar en la fe, a animarlos de alguna manera. No es fácil, pero con Cristo podemos, porque Él nos da la gracia para que podamos perseverar. Capítulo 11 al 12 podemos decir que es el aliento a perseverar en la fe. En el capítulo 11, que es un pasaje que todos conocemos, nos habla de hombres y de mujeres que vivieron y perseveraron por fe. Son los ejemplos que tenemos, que perseveraron por fe. Y en el capítulo 12, que vamos a ver nosotros, es la exhortación a perseverar en la fe. Ustedes saben que perseverar en la fe es una marca distintiva del creyente. El creyente persevera, por eso van a encontrar pasajes como Mateo 24:13, que dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y no está diciendo que para ser salvo hay que perseverar, más bien lo que está diciendo es que el salvo persevera, porque es una marca del creyente, la perseverancia. Ahora, eso no significa, como siempre venimos diciendo en estos mensajes, que no nos quedamos de brazo cruzado y no hacemos nada y perseveramos sin hacer nada. No, nosotros nos esforzamos
para perseverar. Nos esforzamos en la gracia del Señor. Nos esforzamos sabiendo que el Señor nos da la fuerza, el poder para poder hacer lo que Él nos manda. Nos esforzamos en dependencia del Espíritu Santo. Entonces, debido a que no somos los primeros que hemos corrido la carrera de la fe, debemos animarnos con los buenos ejemplos del pasado, quitando todo obstáculo sin perder de vista a Jesús que nos anima y nos capacita para correr. Y vamos a mirar 4 enseñanzas, 4 instrucciones clave que nos van a ayudar a correr bien la carrera de la fe. 4 que nos vamos a llevar a casa vamos a meditar hoy, vamos a llevarnos para pensar, meditar y para aplicar a nuestra vida. En primer lugar, vamos a ver que debemos considerar a los que ya corrieron. O sea, considera a los que ya corrieron. Eso lo vemos ahí en el versículo 1 al inicio. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice el autor. Y hace alusión a los del capítulo 11. Todos los héroes de la fe del capítulo 11, hombres y mujeres que corrieron. Esa es la gran nube de testigos que tenemos. ¿Cómo sabemos? Porque dice, por tanto, añadiendo a lo que viene diciendo. Y si usted mira el capítulo 11, seguramente en el título del capítulo 11 va a tener la fe y sus héroes o algo así. Y es todos los héroes, no todos, pero la mayoría de los héroes del Antiguo Testamento, de los creyentes del Antiguo Testamento. Y se nos dice que nosotros tenemos tiempo presente, tenemos para nosotros, están ahí para nosotros, un grupo de hombres y de mujeres que corrieron antes que nosotros. O sea que no somos los primeros que hemos corrido. No somos los primeros que estamos en la vida cristiana, o que decimos qué complicado, cuántas pruebas que hay, qué difícil que se me hace, algunos más, otros menos. Hay muchas personas antes que nosotros creyentes que ya han corrido y han perseverado y han guardado la fe y están ahí como ejemplos para nosotros. No son mejores que nosotros, son imperfectos como nosotros, pecadores como nosotros, pero ahí están, como un aliento para nosotros. Como que el autor de Hebreos se reserva la aplicación hasta acá. En el capítulo 11 él habla de todos por la fe, Abraham, por la fe, Moisés, por la fe, Sansón, etcétera, etcétera, etcétera. Y va diciendo comentarios de ellos, lo que hicieron por fe, y todo eso para llegar al capítulo 12 y entonces decir, por tanto, nosotros también. Por tanto, nosotros también podemos hacerlo como ellos los hicieron. Porque tenemos el mismo Dios que ellos. Porque tenemos la misma gracia disponible que ellos. Ellos han probado con su testimonio que la vida que Dios quiere ha de vivirse con perseverancia. Y hombres y mujeres que si nosotros pudiésemos preguntarle, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hicieron? ¿No? ¿Cómo hicieron? Porque yo hablo pensando en que tienen en mente el capítulo 11, si no después léanlo. ¿Cómo hicieron para perseverar ante tantas circunstancias, pruebas difíciles? Seguramente la respuesta de ellos sería similar a la de Pablo. Y dirían, hicimos así, 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 pero no yo, sino la gracia de Dios en mí, seguramente responderían ellos. Esa misma gracia que nosotros tenemos para perseverar. Y no están allí estos testigos para enjuiciarnos, sino para animarnos. No es que están como en un estadio mirándonos, que están allá en el cielo mirándonos a ver cómo corremos. Están ahí, podemos decir, en las páginas de las Escrituras, para que nosotros vayamos a las Escrituras y al leer y aprender de ellos seamos alentados. Seamos alentados. La palabra testigo en el Nuevo Testamento no se suele referir tanto a la persona que nos observa, sino a la persona que nos da fe de algo. Y ellos están ahí para darnos fe de que se puede. De que se puede. En Cristo, obviamente. De que se puede con la fuerza de Dios. Eso es lo que ellos testifican. Testifican de la fidelidad de Dios. Observen, por ejemplo, el verso 34 del capítulo 11. Dice que ellos apagaron la violencia de fuego, escaparon de filo de espada, siendo débiles, se identifica con eso, siendo débiles, fueron hechos fuertes. Ellos eran débiles, pero fueron hechos fuertes. Esa es la gracia de Dios. Dios los fortaleció en medio de la prueba.
O sea, vale la pena seguir adelante. No debemos desanimarnos. Ese es el testimonio. Nos hablan del poder sustentador de Dios, del poder sustentador de Dios para seguir adelante. En Romanos 15:4 dice que todas las cosas que fueron escritas en el pasado fueron escritas para nuestra enseñanza, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. La Biblia fue escrita, lo que pasó en el pasado fue escrito para nosotros. O sea, ¿por qué motivo está capítulo 11 acá de Hebreos? Uno de los motivos es que Dios nos quiere animar a nosotros con el obrar de estos hombres y mujeres del pasado. Pero no para que nosotros fijemos nuestra mirada en esos hombres y digamos, wow, qué hombres. Sí, obviamente se esforzaron, hicieron lo que le tocó hacer, pero para que digamos y exaltemos la gracia de Dios sobre ellos. Y para que entendamos que la misma gracia está sobre nosotros. Pablo mismo decía que él era débil. Pero entonces me gloriaría en mi debilidad, dice Pablo, porque cuando soy débil, entonces ¿soy qué? Soy fuerte, porque a él se le había dicho, bástate mi gracia, Pablo. Bástate mi gracia. ¿Cómo hiciste, Pablo, para perseverar con ese aguijón molesto que oraste 3 veces para que sea quitado? Fue la gracia de Dios. Fue la gracia de Dios. Por su gracia ellos pudieron. Así que no sé cuál es su situación, pero hay un Dios poderoso. Hay un Dios poderoso que le puede hacer perseverar en medio de ese problema. Dios es soberano en el problema que usted está teniendo, en la prueba que está teniendo. Y en medio de esa situación, Dios le quiere hacer perseverar. Dios quiere que corra bien la carrera en medio de esa situación. Y estos creyentes, no es que, como yo le decía, esperaban a Dios, la gracia de Dios y ellos no hacían nada. Como venimos diciendo, ellos hacían su parte, acuérdense. Nos ocupamos de la salvación con temor y temblor. Fíjense, por ejemplo, 11:7. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa. Se puso a trabajar. No dijo, tengo fe, bueno, va a llover. Había que hacer un arca, se puso a trabajar y tardó años en hacerlo. ¿Y qué estás haciendo, Moisés? Estoy haciendo un arca porque va a caer agua del cielo. Nunca había llovido. Estás loco vos. Y nos dice que él fue pregonero de justicia. Él creyó a Dios. Hizo lo que Dios le mandó, a que el mundo lo trataba de loco. Hizo lo que Dios le mandó y perseveró. Fíjese el verso 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. ¿Era fácil eso? Ofreció a su propio hijo, porque él sabía que Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Lo hizo por fe. Verso 24. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Tomó una decisión. Tuvo que hacer algo, tuvo que dejar Egipto, tuvo que dejar el palacio, identificarse con el pueblo. Eligió ser maltratado. ¿Por qué? Porque creía lo que la Escritura decía. Entonces es sabio que nosotros miremos a estos héroes de Hebreos 11. Es un principio que tenemos que tener. Mirar en este caso a los héroes de capítulo 11, pero es un principio a mirar a otros que están corriendo bien y aprender de ellos. Mirar a otras personas que están corriendo la carrera cristiana y ser influenciados, como decíamos la semana pasada, juntarnos con ellos, aprender de ellos. Leer tal vez biografía de hombres y mujeres de fe. Hay muchas que podemos leer y ser animados. Usted lee y seguramente va a ser animado, porque va a ver que se habla de tal persona, no sé, de George Müller, por ejemplo, y va a decir, qué hombre de fe, pero cuando usted empieza a leer las cosas que él enfrentó y cómo las enfrentó con fe. Spurgeon, y bueno, Lutero, Jonathan Edwards, y
Bueno, hay muchos. Y otros que no son famosos. Pero que se aprende. Es un principio que tenemos que tener. Aprender de otros que corrieron antes que nosotros, que van adelante nuestro, ¿sí? Porque tienen más años, y aprender de ellos. Es un estímulo, es un principio que tenemos que tener para nosotros y aplicarlos para nosotros. Entonces es una manera de correr, ver a otros que corrieron primero y que lo hicieron con éxito y aprender de ellos. Entonces, para correr bien, no solo debemos alentarnos con los ejemplos que corrieron antes que nosotros, sino también, como dice en la parte B del versículo, tenemos que despojarnos de todo obstáculo. Para correr bien, tenemos que despojarnos de todo obstáculo. Dice ahí en el versículo 1, dijimos que la frase principal es que corramos la carrera con paciencia. ¿Saben que la palabra carrera ahí, en el original es agón, de donde viene nuestra palabra agonía? Y transmite la idea, tiene la idea de esfuerzo, de lucha, de batalla, de oposición. O sea que cuando los oyentes originales escucharon que hay que correr bien la carrera, no se imaginaron algo sencillo. Ellos entendían por el significado de la palabra que tenía que ver con un esfuerzo, con lucha, con batalla, con oposición, con algo que no es tan fácil. Jesús dijo: el que quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo estaba invitando a correr la carrera, lo estaba invitando a ser salvos. Y bueno, y esto es lo que te espera. Tal vez tengas que morir por la causa. Tal vez tenga que morir por la causa. De hecho, si miramos el capítulo 11, usted notará que murieron, y muchos murieron de manera terrible, aserrados. Significa que en un tronco hueco lo metieron ahí, probablemente al profeta Isaías, y lo aserraron. De ahí que esta carrera se debe correr con paciencia. La palabra paciencia es perseverancia, con resistencia, con aguante. Es una carrera que no es fácil, es una carrera que implica esfuerzo y obviamente perseverancia, resistencia, aguante. Y eso es algo sobrenatural que no traemos de nacimiento, es algo que Dios nos da, esa perseverancia para correr la carrera. Por eso dije que la perseverancia es una marca distintiva del creyente. Dios nos capacita para perseverar. Y entonces dice que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. La palabra despojar ahí es poner lejos, como vimos en Efesios, que ilustrábamos con una ropa sucia, sacársela y tirarla lejos. Bueno, la idea de despojarse es esa, sacarse y ponerlo lejos. ¿Y qué es lo que debemos despojarnos? Dice ahí, de todo peso. La idea es de todo bulto o masa, de ahí la idea usa de manera metafórica algo que te impide, que es un obstáculo. Pero note que dice de todo peso y del pecado. O sea que el peso no es algo pecaminoso en sí, pero puede ser un obstáculo. No sé, se me ocurre, jugar al fútbol ¿es pecaminoso? ¿O jugar a otro deporte es pecaminoso? No es pecaminoso. Mirar películas es pecaminoso, depende de la que se mire. Películas que no tienen nada pecaminoso, ¿está mal mirar películas? No está mal mirar películas, pero todo eso se puede volver pecaminoso. Se puede volver un obstáculo, mejor dicho, y como vamos a ver, y si no lo quito, se vuelve pecaminoso. Todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo me conviene. ¿Usted se imagina a un corredor, todos preparándose para correr, y uno que se pone una mochila llena de ladrillos para correr? ¿Va a poder correr bien? Lo va a molestar, va a ser un obstáculo esa mochila. Probablemente no termine la carrera, se tiene que dar cuenta, esto me está molestando, la tiene que sacar para correr mejor. Ahora, dijimos que el peso no es pecaminoso. Pero si yo pienso, y acá me llama a mí a discernir,
¿Hay obstáculos en mi vida? ¿Hay cosas que me están obstaculizando en la carrera? Que no sean necesariamente pecado, pero que está siendo un obstáculo para mi vida cristiana. Si yo detecto que hay algo que es un obstáculo, y cuando lo detecté no lo quito, ahí se convierte en pecado. Porque yo ya sé que eso me está impidiendo correr bien la carrera. Si yo detecto que ese deporte que estoy haciendo muchas veces por semana me está dificultando mi comunión con Dios, mi comunión con mi esposa, el tiempo con mis hijos, el servicio en la iglesia, etc. Y yo me estoy dando cuenta que está afectando mi vida espiritual. Ya me di cuenta, el deporte en sí no es pecaminoso, pero ya me di cuenta que se está convirtiendo en un obstáculo. Y cuando me doy cuenta, no lo quito, ahí es pecado. Y eso aplíquelo en cualquier otra cosa que no sea deporte. ¿Sí? Debemos tener prioridades correctas para correr la carrera cristiana. No podemos sacrificar ni nuestra comunión con Dios, no podemos sacrificar nuestro estudio de las Escrituras, no podemos sacrificar nuestro tiempo con los hermanos que Dios nos manda a no dejar de congregarnos y a estimularnos al amor unos con otros por cosas que obstaculicen que esas cosas estén pasando. Si hay algo que obstaculiza algo de lo que estoy diciendo y más, usted tiene que discernir y tiene que sacarlo para correr bien la carrera cristiana. Pablo le dice a Timoteo, no en la metáfora de la carrera, pero aplica: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El que está en la guerra no está metido en la guerra, no está pensando en otra cosa. ¿Qué cosa están estorbando su carrera cristiana? ¿Se puso a pensar en eso? Si usted se pone a pensar y dice, no, nada, está todo bien, probablemente algo está mal. Porque todos, creo que ninguno de nosotros estamos 10 puntos. Todos tenemos que discernir, todos tenemos que pensar. Estamos en un proceso de santificación. Todos tenemos que discernir qué cosas están obstaculizando. Pensar en oración, tal vez, pensar mucho y ver qué cosas y quitarlas y disciplinarme para correr mejor la carrera cristiana. ¿Cuál es ese peso del que me tengo que despojar? Cualquier cosa que impida, ¿no?, el avance. Y dice después, y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Eso ya es más fácil de detectar. El peso es más difícil porque no es pecado. Pero después, y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Bueno, que cuando nosotros pecamos, somos como que estamos corriendo en la carrera y se nos, no sé, nos tiran una soga y nos envuelven y caemos. Y caemos y nos golpeamos y nos atrasamos en la carrera. El diablo, siempre decimos, no quiere que corramos bien, no quiere que nos parezcamos a Cristo. Y el diablo ya no es nuestro padre, pero el diablo sabe que nosotros luchamos adentro nuestro con el pecado. Y él va a tentarnos para que pequemos, para que nos enredemos, para que no avancemos. En el original dice, y el pecado, como enfatizando un pecado específico. Probablemente por el contexto esté hablando del el pecado de la incredulidad, contrastándolo con el de la credulidad y de la fe de Hebreos 11, puede ser, que el autor tenga en mente el pecado de la incredulidad. Bueno, pensando en alguien que todavía no es un creyente, como dije, y que está ahí a un paso de y no le da el paso de fe, tal vez por miedo a hacerse cristiano y que lo persigan, ese pecado lo estaba envolviendo y no lo estaba dejando comenzar la carrera. Pero para aquellos que ya comenzaron la carrera cristiana, también la incredulidad a veces nos ata y no nos deja correr bien. Por eso Mateo dice que no nos preocupemos, porque qué vamos a comer, qué vamos a beber. Cuando nos preocupamos, cuando estamos ansiosos por cosas, dígame si no es verdad que nos paralizamos
y como que esa situación, esa ansiedad nos paraliza y estamos solamente pensando en eso. ¿Y cómo se va a solucionar? Y en ese momento queremos ser soberanos y queremos mover las piezas nosotros, pero no podemos. Y después, cuando nos damos cuenta, nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios, como que pedimos perdón a Dios por estar ansiosos, por no estar confiando en Él, y como que nos aflojamos y podemos seguir corriendo esa carrera que en un momento paramos. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo nos despojamos de todo peso? Entonces, detectándolo, disciplinándonos, decidiendo lo mejor para correr sin estorbo. ¿Cómo nos despojamos del pecado? Si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa es la parte práctica. ¿Cómo me despojo del peso? Lo detecto, me disciplino para quitarlo y para hacer los ajustes necesarios para correr mejor. Y cuando detecto pecado, lo confieso a Dios. Y Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Entonces corremos con paciencia cuando nos alentamos mirando a los testigos que ya corrieron y dijimos, wow, son igual que nosotros y perseveraron. La gracia de Dios fue suficiente para que ellos lo puedan hacer. Pero no solo eso, despojándonos del peso, del pecado, de todo obstáculo. Y en tercer lugar, enfocándonos en Cristo. Observen que dice en el verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, nos despojamos y no nos quedamos ahí, sino que enfocamos nuestra mirada, porque cuando nosotros hay obstáculos en nuestra carrera y cuando hay pecado, nuestra mente está en eso. Cuando solucionamos ese problema, entonces nos enfocamos en lo que nos tenemos que enfocar, y que es puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La palabra ahí puesto es mirar atentamente. La idea de esa palabra es desviar la mirada de una cosa para ponerla en otra. Desviar la mirada de una cosa para ponerla en otra. Esa es la idea. Por lo tanto, implica que no solo tengo que llenar mi visión de Dios, sino sacar mi visión de otras cosas para ponerla en Jesús. ¿Qué cosas están ocupando mi mente? Tengo que pensar, tengo que discernir, sacarlas para que Cristo ocupe mi mente, para pensar en lo que Cristo quiere, o por lo menos pensar de manera cristiana en la vida. Jesús es la meta, Jesús es el modelo, Jesús es la motivación. Y para hacer esto no es fácil, no es natural. Necesitamos la ayuda de Dios. Por eso Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este mundo, sino que transformaos por medio de la renovación. El mundo nos quiere conformar, nos quiere que pensemos de una manera antibíblica, y a veces tan que nosotros ni cuenta nos damos, tan audaz podemos decir el enemigo, que ni cuenta nos damos, hasta decimos, qué tonto que soy, ¿cómo estoy pensando? No estoy pensando de una manera correcta. Y tengo que arrepentirme para comenzar a pensar bíblicamente. ¿Y por qué tenemos que poner los ojos en Jesús? Ahí dice, miren, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Él es el autor, es decir, Él es el originador. Esa es la idea, es el pionero de nuestra fe. Él es el pionero en el sentido que Él hizo posible nuestra fe, y Él es el ejemplo de fe. Si bien en capítulo 11 tenemos muchísimos ejemplos, acá tenemos el ejemplo por excelencia. Él es el autor, el originador de nuestra fe. Si tenemos fe es por lo que Cristo hizo. Él vino y vivió una vida de fe, y el clímax, la cruz, para hacer posible nuestra fe. Y Él corrió de manera perfecta, de principio a fin. Por eso dice que es el autor y el consumador. La palabra consumador es una persona que lleva algo a la culminación. Él vino para hacer una obra
y la llevó de manera perfecta a la culminación. De hecho, la palabra que Jesús dice, la palabra consumador acá es la misma que Jesús dice consumado es, cuando después se entrega el Espíritu. Consumado es. Entonces nosotros miramos la vida de Abraham, la vida de Moisés, la vida de David, y nos animamos, pero si las estudiamos, vamos a encontrar que no son perfectos. Y por ahí en algunas áreas no son buenos ejemplos. Pero cuando miramos la vida de Jesús de principio a fin, es el ejemplo perfecto. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el ejemplo por excelencia. Miramos su obediencia perfecta, su vida de oración perfecta, su devoción al Padre perfecta, su amor al Padre, al prójimo perfecto, su humildad, su misericordia, su paciencia, y la lista sigue. Miramos el ejemplo perfecto. La vida de sumisión al Padre, de obediencia al Padre, de creerle al Padre y de hacer. Él dijo, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Él se sometió al Padre, estuvo sometido y vivió conforme a las Escrituras. Vivió por fe. Por eso después dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. O sea que la obediencia, él sabía que la obediencia iba a traer gozo. Dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. O sea que él fue obediente, creyendo que lo que él iba a hacer, ese plan perfecto, iba a resultar en gozo. Y por fe lo hizo, lo abrazó. Él creyó de todo corazón que sí, y así fue. Eso es fe. Abrazó la cruz, lo cual fue su objetivo. Lo hizo creyendo de todo corazón. Lo hizo con certeza, con convicción, como dice Hebreos 11:1. Sus enemigos, burlándose de él, dijeron una gran verdad. En Dios confía, que le libre ahora si él quiere. En Dios confía, burlándose, que lo baje de la cruz, que lo libre. Pero dijeron, en Dios confía, porque así fue su vida. Y de hecho no iba a bajar de la cruz porque confiaba en Dios, porque tenía que llegar hasta el final, recibir toda la ira para el pago del pecado de todos aquellos que iban a creer en Él y arrepentirse para salvación. Y una vez que recibió toda la ira, recién ahí consumado es y entregó el Espíritu. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso trajo gozo. La obediencia a Dios trae gozo. Alguien dijo, la fe en sí misma es visión espiritual que ve la verdad y la cree. La fe en sí misma es visión espiritual que ve la verdad de Dios y la cree. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, lo que no se puede ver con los ojos físicos está desvelado a los ojos espirituales. ¿Qué dice Dios? Bueno, si Dios dice, vamos a hacerlo. Lo hago por fe, porque Dios no miente, porque conozco a Dios. La fe de Moisés fue fortalecida para resistir a todo tipo de tentación. Dice que lo leímos. Él, ahí en capítulo 11, en el verso 26, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. ¿Y cómo hizo lo que hizo? Se mantuvo firme creyendo en las promesas del Señor. Tengo que ir a predicar el Evangelio y me da miedo, pero la Biblia dice, id y haced discípulos. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Va a estar conmigo cuando yo vaya a predicar? Sí que va a estar conmigo. No lo veo, pero creo de todo corazón que está conmigo y me va a dar de nuevo para hacerlo. Pablo creía en el Evangelio, que era poder de Dios para salvación, y dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Se aferraba a eso, entendía que era poder de Dios y eso lo capacitaba y lo movilizaba para hacer lo que tenía que hacer, predicar el Evangelio.
Creo que Dios tiene cuidado de mí, entonces yo echo toda mi ansiedad sobre Él, porque sé que Él tiene cuidado de mí. ¿Se dan cuenta? Entonces voy conociendo la verdad bíblica, la abrazo, la hago mía, la aplico. Eso es fe. Y así camino y corro la vida cristiana, creyendo la verdad de Dios, creyéndole a Dios. Aún en el momento más difícil, Jesús estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Dice, soportó la cruz. Y dice ahí, menospreciando la vergüenza. O sea, consideró de menos valor la vergüenza. Creemos que murió desnudo nuestro Señor. Imagínense, avergonzándolo, menospreció la vergüenza, porque Él sabía que estaba obedeciendo y menospreció lo que el mundo decía por obedecer a su Padre. Así que al igual que Jesús debemos aprender a abrazar las pruebas con fe y gozo. Él la abrazó con fe y con gozo, creyendo que tenía que soportar, que tenía que pasar. A nosotros nos vienen pruebas, abracémosla con fe y con gozo. ¿Qué dice Santiago 1:2? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y después dice, sabiendo que, ahí está la fe, sabiendo que eso produce paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sabiendo, abrazando la verdad, no perdiendo de vista la verdad. A veces perdemos de vista la verdad. ¿Y por qué me está pasando esto a mí? ¿Y por qué esta situación? Y parece que todo se nubla, pero es cuando tenemos que abrazar la verdad de Dios para poder perseverar en medio de esa situación. El autor y consumador de la fe, el ejemplo perfecto. ¿Y qué ocurre cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Él? Lo vimos la semana pasada. Cuando ponemos nuestros ojos en Él y lo vamos conociendo, la Biblia decía en 2 Corintios 3:18 que somos transformados de gloria en gloria. Cuando nosotros lo miramos a nuestro Señor, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que se aferró a lo que el Padre decía y lo hizo a pesar de, y nosotros vemos que nuestras pruebas son inferiores a esa prueba. Nosotros tenemos que verlo y aprender y ser obedientes. No debemos desviar la atención de Cristo si queremos ganar. Si nosotros queremos ganar, si queremos correr bien y ganar, me refiero a llegar a la meta, no debemos desviar nuestra mirada de Cristo. Cuando desviamos nuestra mirada de Cristo, posiblemente no lleguemos. Y no me refiero a perder la salvación. Me refiero a una evidencia de que no perseveramos, de que tal vez no somos cristianos. Cristo es nuestro ejemplo, pero también es quien nos capacita para poder hacerlo. ¿Sí? Él es el ejemplo. Cuando nosotros vamos a ver ese ejemplo, en dependencia del Espíritu Santo, en oración, y el Espíritu Santo nos abre los ojos para ver a Cristo, para ver y ser animados, ese mismo Espíritu nos capacita para poder imitar a Cristo. Para correr bien, entonces, no solo tenemos que mirar los testigos que ya corrieron, no solo tenemos que despojarnos de todo obstáculo, o sea, peso, pecado, sacarlo. No solo debemos enfocarnos en Cristo, como vimos, también debemos animarnos con Cristo. O sea, animate con Cristo. Observe ahí en el verso 3. Considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Considerad, la idea es considerar en profundidad. La idea de esa palabra es comparar, tanto comparar como tener en cuenta. O sea, ten en cuenta a Cristo y compará tu situación, tal vez con lo vivido y lo experimentado por Jesús. Ni siquiera lo que sufrió Job es comparable a lo que pasó a nuestro Señor.
Y la Biblia nos dice en Romanos 8:32 que el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Nos va a dar todo lo que necesitamos, aún en el momento de la prueba, en el momento de una situación difícil, nos va a dar todo lo que necesitamos, nos va a dar su gracia para que podamos resistir y podamos perseverar y seguir adelante en medio de esa situación. Cuando nosotros pasamos situaciones difíciles y no miramos a Cristo y no consideramos a Cristo y no buscamos la gracia del Señor para poder imitar a nuestro Señor, nos comenzamos a mirar a nosotros mismos y eso más que alentarnos nos desalienta. Nos miramos a nosotros mismos y nos desalienta, nos hace a nosotros el centro, nos lleva a victimizarnos. Pero cuando miramos a Jesús, se renuevan las fuerzas, sin dudas, aumenta el valor. Y ahí dice, considerad pues aquel, es Jesús, que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo. O sea, soportó tal hostilidad contra los pecadores, la cruz y lo previo a la cruz. Todo lo que soportó, todo el sufrimiento, tenía que morir en la cruz como sustituto. Podría haber ido a la cruz, morir y listo, pero previamente fue castigado, verdugueado, ustedes saben. ¿Por qué todo eso? Y lo soportó, lo aguantó, permaneció, dice ahí. Cuando Él se presentó ya antes de ir a la cruz, ya estaba disfigurado. ¿Por qué todo eso? Y no directamente fue a la cruz. Dice que todo eso soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo. Y acá está el propósito, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. La palabra canséis tiene que ver con alguien que es enfermo, la idea es cuando alguien está enfermo que tiene poco ánimo. Y la palabra desaniméis es extremadamente cansado al punto de querer abandonar. O sea, Cristo padeció lo que padeció para que nosotros no nos cansemos, no nos desanimemos, sino que lo consideremos a Él y nos animemos con su ejemplo. Y de alguna manera, como dice Hebreos 4, Él nos entiende a nosotros, porque Él se hizo hombre y padeció, y Él está entendiendo nuestra situación. Cristo sufrió tanto para animarnos a nosotros, que a veces nosotros no lo consideramos. Eso es lo que dice acá. Él padeció la cruz y uno de los propósitos fue para que nosotros no nos desanimemos cuando estamos en situaciones adversas. Que podamos pensar, es otro principio. Un principio, pensar en los que corrieron antes que nosotros, aplicarlo a mi vida, pensar en ellos y animarme de esos buenos ejemplos. Otro principio, otra enseñanza, el peso, aquello que discernir qué es aquello que está obstaculizando mi transitar en la vida cristiana, sacarlo, disciplinarme, qué pecado hay, sacarlo, mirar a Cristo, lo que Él hizo, Él fue obediente, el autor, el consumador, Él es mi ejemplo a seguir. Y yo me tengo que animar con Cristo, mirándolo y observándolo, porque Él sufrió y Él entiende mi sufrimiento, Él entiende mis pruebas. Y de hecho, como dice acá, lo hizo para animarme, para que yo no me desaliente. Él está conmigo, Él entiende. Él está para consolarme. Él está ahí para que yo salga adelante. Entonces, hermano, 4 enseñanzas clave para correr bien. Miremos a otros que corrieron antes que nosotros. Despojémonos de todo obstáculo, peso, pecado. Tenemos que discernir, pensar y actuar, disciplinarnos, no es fácil. Considerar a Cristo, mirar, observar a Cristo y animarnos con Él. Creo que es práctico, lo tenemos que hacer. Puede quedar en oír y nada más, pero la Biblia nos dice que seamos oidores, que no seamos solamente oidores, sino hacedores. Entonces hay que pensar, hay que meditar, qué ajustes hay que hacer en nuestras vidas para correr mejor. Que el Señor nos ayude a que seamos obedientes y que no seamos solamente oidores de la palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, gracias por la exhortación. Gracias por Cristo, nuestro gran ejemplo.
para correr la carrera cristiana. Señor, gracias por los ejemplos que corrieron antes que nosotros. Gracias, Señor, porque también nos da la capacidad de discernir, de ver qué cosas tenemos que quitar de nuestra vida para correr mejor. Y también, Señor, ayúdanos a discernir si hay pecado en nuestra vida para confesarlo. Señor, y que no perdamos de vista a Cristo, al autor y consumador de la fe, para correr mejor. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a aplicarla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.